Molt bona nit a tots i totes els assistents. Benvinguts a la quarta edició dels sopars culturals, que és un acte social que ens serveix als socis i als no socis perquè se fa obert per a tothom, d'activitat de comunicació que afavoreix la cohesió de l'associació. Se va consolidant una activitat que de moment és anual i que ofereix als assistents la possibilitat de gaudir d'una estona en companyia, bona companyia, al voltant d'una taula, bona taula, i escoltant a una persona experta i debatent sobre algun tema d'actualitat o cultural. Abans de començar, voldria agrair a l'Ajuntament el suport que dona a l'Institut d'Estudis Guardamarencs, al personal de l'Oficina de Turisme, Joan Carles, li trasllades l'agraïment també, a Viajes Plaza, avui no ha pogut estar Sagrario, però li expressem l'agraïment, la revista Cuixé també perquè ens ha oferit la possibilitat de donar la publicitat gratuïta, sinó que li agraïm també Pepe, que està molt prou d'ells, i a l'Institut Les Dunes, el meu institut, també per l'ajuda material que ens ha donat, està la vicedirectora, sinó que queda palès l'agraïment. Bueno, i avui també és un dia una mica especial, no sols perquè tenim aquest acte, sinó perquè resulta que el xef, senyor Felipe, si vols acostar aquí un momentet, si vols vostès. Bé, resulta que per ell és un dia especial i sense voler-li hem fet una miqueta la faena, perquè resulta que avui compleix anys, sinó que ja que no el deixem celebrar el dia en la família, com seria, per almenys sí que li desitgem que quan t'ho puga fer, que ho faci, que disfruten i li desitgem que complisca anys i amb molta salut. Si no, només que és això. Jo només que dos paraules. Estic molt agraït que hagin vingut i espero que el sopar sigui d'agradau i la xarra també, per supost, i que vagi tot bé i passar-ho bé. No, bé, gràcies. Vale. Bé, i ara ja comencem. En Guardamar, la veritat és que justificar un acte que tracta sobre turisme no cal, per raons òbvies. En l'Institut d'Estudis Guardamarencs abordem en les xerrades temes diversos, però no hi ha dubte de que aquest és un dels que més ens interessen a tots els ciutadans. Per això hem demanat que vinguera una persona experta, una verdadera autoritat en el tema i que a més té lligams sentimentals, tot i que siga per proximitat, almenys, en Guardamar, perquè és natural de Torrevella i per tant viu molt de prop la situació del turisme en la nostra zona. El professor José Fernando Vera Rebollo és doctor en Geografia i ocupa una càtedra d'esta àrea en el Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física a la Universitat d'Alacant, de la qual ha estat director de l'Escola Oficial de Turisme entre els anys 2002 i 2007. Actualment és director de l'Institut Universitari d'Investigacions Turístiques, que és un centre multidisciplinar d'investigació sobre turisme. Dintre d'ell també és responsable del programa de doctorat en turisme que s'imparteix junt amb les universitats de Màlaga, Sevilla i Rei Juan Carlos. Té acreditats 5 sexennis d'investigació, 30 anys d'activitat investigadora que se centra en l'anàlisi i planificació del turisme i en la seva dimensió geogràfica. És autor de més d'un centenar de llibres i capítols de llibres sobre aquest tema, amb nombroses publicacions en revistes científiques d'impacte internacional, com són Regional Studies, Water Research Management i Tourism Management, totes elles en l'índex dels Instituts per a la Informació Científica i el Journal Citation Report, a més de llibres que ja són referència internacional en el seu tema, com Anàlisi territorial del turisme i Planificació de destinos turísticos. Ha participat com expert en plans i projectes d'àmbit nacional i internacional en matèria de planificació del desenvolupament turístic per a l'Organització Mundial del Turisme, a més de ser coautor de llibres editats per l'esmentada organització per a gestors locals. Investigador principal successivament en 5 projectes del Pla Nacional d'Investigació, més Desenvolupament, més Innovació del Ministeri d'Economia i Competitivitat. Actualment se centra
en un relatiu a la metodologia i ferramentes per a la definició i creació de clústers turístics, responsable de contractes d'investigació entre la Universitat d'Alacant i diferents administracions públiques en matèria de turisme, com són els que ha fet per a l'ente públic AENA, referit a l'impacte de les companyies de baix cost en destins turístics. També dirigeix l'estudi per al Pla d'Espais Turístics de la Comunitat Valenciana. Ha participat en congressos i seminaris de la seva especialitat dintre i fora d'Espanya i és responsable d'un grup d'investigació en la Universitat d'Alacant de reconeguda trajectòria que compta amb 14 tesis doctorals dirigides. En el pla de la formació ha contribuït a la consolidació dels estudis de turisme en la universitat i ha dirigit durant més de 20 anys un màster en la matèria que és referent a Espanya i Llatinoamèrica. I a més, quan les activitats acadèmiques li deixen temps, encara fa ciclisme, no sé si continua en l'activitat, fa ciclisme, sé que és aficionat, i té la voluntat d'acudir a actes com aquest, a pesar de tot l'ocupat que va. I així hem de ressaltar que ha vingut desinteressadament. No ha volgut cobrar res per tractar-se d'una activitat i d'una associació sense ànim de lucre, que solament volem estendre la cultura. Així que, Alejandro, molt agraïts per la teva... Perdona, Fernando, a mi més, Fernando, molt agraïts per la teva presència aquí. Bueno, i gràcies. Ara té la paraula la senyora alcaldessa. Com vaig a fer com Pep, crec que la veu encara m'acompanya. És un honor per a mi estar esta nit així, en este sopar cultural en el que ens ha convidat l'Institut d'Estudis Guardamarencs, com sempre, molt interessant. Bona nit a tots, a la Corporació Municipal, al jutge de Pau, al senyor ponent, José Fernando Vera Rebollo, com no, al president Pep i a tota la seva executiva, equip directiu, a tots els presents, especialment a les que ens acompanyen, que no són d'ací de Guardamar. L'Institut d'Estudis Guardamarencs, fidel al seu treball d'aprofundir en els temes culturals i científics de Guardamar, esta nit es presenta una ponència molt interessant sobre turisme i territori. Ja ha dit Pep que el ponent és quasi paisà nostre, és de Torrevella, i em consta que va fer una intervenció en una mescla de rigor científic i aquest amor que té per la seva terra que va ser molt interessant. Guardamar té com a factor diferencial un turisme molt singular, un turisme que té com a atractiu la protecció mediambiental que tenim i també la riquesa arqueològica. Per això vull dir i comunicar que molt pront esperem tindre, gràcies al treball de la Regidoria de Cultura i Patrimoni i del museu, i que aquí tenim el director del Museu Arqueològic de Guardamar, molt pront esperem comptar en un centre d'interpretació per a poder visitar el Parc Arqueològic de les Dunes de Guardamar. També vull comunicar la proposta que ens ha fet el president de l'Institut d'Estudis Guardamarenc, Pep, de crear una aula d'extensió universitària que se va a cridar Casa Museu d'Ingeniero Mira i que estem esperant firmar el conveni en breu temps. No cal oblidar que Guardamar és un municipi turístic de 5.000 places d'allotjament turístic molt important en la comarca, en les comarques del sud, 5.000 places, i per tant que som la segona població en ocupació turística, només en darrere de la ciutat d'Alacant. Estem endavant de moltes ciutats importants turístiques. A mi no me resta més que com a alcaldessa i consellera de turisme i regidora de turisme compartir amb vosaltres la riquesa, la singularitat i la bellesa del nostre poble i com no compartir esta nit tan entranyable i donar-li les gràcies
a l'Institut d'Estudis Guardamarencs per este sopar tan interessant. Moltíssimes gràcies. Agradecer la invitación que me ha fet el Institut d'Estudis Guardamarencs, saludar a la señora alcaldesa, a los miembros de la corporación local, a todas y a todos los que estáis aquí. Pediros disculpas porque como torrevejense me costaría más expresarme en valenciano hoy y no quiero, por el respeto a la lengua, hacerlo con cierta dificultad. Prefiero, si me permitís, hacerlo en castellano. No obstante, sí que os ruego que el coloquio y todas las intervenciones se hagan en la lengua que cada uno considere y estime procedente, que sea así. Bien, se ha dicho hace un momento que hay un vínculo afectivo también por mi parte con este núcleo de Guardamar, y es cierto. Además de que tengo aquí a la derecha a un ilustre guardamarenco al cual tuve el honor de dirigir la tesis doctoral, forma parte de las personas a las que he tenido esa suerte y ese honor. Además, alumno brillante y persona de extraordinaria solvencia científica. Pues recuerdo de la época, sin extenderme nada más que un minuto en esta presentación, de mi época del Instituto de Enseñanza Media de Torrevieja, que había un importante colectivo de guardamarencas y guardamarencos que compartimos muchas vivencias. Curiosamente luego nos volvimos a encontrar algunos y algunas en la Universidad de Valencia, cuando hacíamos nuestra carrera universitaria. Y bueno, la proximidad también establece muchos lazos y muchas afinidades. ¿Cuál es mi propósito aquí esta noche? Además de sentirme muy honrado y muy agradecido por lo que se ha dicho, no sabía que Josep iba a leer todo el currículum que le mandé. De haberlo sabido habría abreviado muchísimo más. De un currículum así yo les ruego que entiendan solamente que uno lo que lleva son años ya trabajando y que no vengo aquí ni con ánimo de dogmatizar, ni de pontificar, ni de dar lecciones de nada, porque uno no va de eso. Yo vengo aquí a hacer, en la medida de lo posible, una serie de consideraciones sobre la actividad turística en la que vengo trabajando, y eso sí es cierto, desde hace muchísimos años, que empecé trabajando en el sector, y este tipo de lugares me resultan muy familiares porque fue como inicié mi trayectoria, y que bueno, pues lo que voy a tratar es de aportarles algunas consideraciones y que reflexionemos sobre ellas, si a ustedes les parece. Bien, trataré también de ser breve. Sé que pronto empezaremos a sentir hambre si no la sentimos ya, y que por tanto no se trata de estar aquí aguantándome a mí con una perorata sobre el turismo. Es evidente, como muy bien ha dicho la señora alcaldesa, que estamos en un municipio turístico, que vivimos del turismo, que viven del turismo ustedes y que han de seguir viviendo del turismo. Y eso nos obliga a replantear algunas cuestiones clave para el futuro, cuestiones que van encaminadas en los horizontes de competitividad, de innovación, de hacer un modelo turístico para seguir viviendo durante muchos más años de él, para seguir viviendo siempre de él. Cuando se adoptó el turismo como una función económica, se tomó un derrotero, y ese derrotero ya es irreversible en todos los sentidos. Por tanto, no tiene sentido plantearse ahora alternativas a la actividad turística. Lo que hay que hacer es que esa actividad turística mejore, innove y siga aportando valor añadido. Bien, les voy a hablar de 3 puntos desiguales. Voy a hablarles primero una breve introducción, muy breve, serán solo unas primeras palabras. Voy a centrarme en esto que he llamado entre las inercias y las nuevas orientaciones, que es el eje argumental sobre el que quiero trazar estas breves consideraciones. Insisto en que voy a tratar de ser lo más breve posible. Y una última parte donde les trazaré algunas ideas desde cómo creo que se puede orientar el modelo turístico desde el ámbito de lo local, lo que llamo algunas vías de trabajo. ¿De verdad que me oyen bien? Es que yo, como me escucho a mí mismo, me parece una cosa rarísima. Pasa, por favor. Bien, primera cuestión a tener en cuenta. El turismo, esto que tienen aquí, simplemente tiene una función. Es un gráfico de la OMT y representa el turismo a escala mundial. ¿Dónde estamos? Millones de llegadas turísticas en el plano internacional, más de 1.000 millones de llegadas turísticas internacionales, y un horizonte, y es lo importante para nosotros, que el turismo va a seguir creciendo. ¿Por qué es importante decir esto que parece tan obvio? Pues porque ese crecimiento de la actividad turística se va a hacer afectando lógicamente, pasa la siguiente, se va a hacer desigualmente en el horizonte mundial. El viejo continente acapara ahora mismo la mayor parte del movimiento turístico,
pero la cuota de Asia y del Pacífico se incrementa, lo mismo que la cuota de las Américas y sobre todo del continente, del sur del continente americano. ¿Qué quiere decir? Estamos ante una actividad que no solo ya es importante, vuelve a la anterior, no solo es importante creando empleo, aportando al PIB de los países, de las regiones y de los lugares, sino que además es una actividad que va a seguir creciendo, que va a seguir aportando y por tanto va a haber también más competidores, cada vez más competidores, más países, más lugares turísticos, más destinos turísticos para competir en un panorama cada vez más complejo. Otra cuestión importante, para situarnos, es que sepan y sepamos todos que estamos hablando de un fenómeno de consumo, de un fenómeno de demanda. ¿Qué quiere decir un fenómeno de demanda? Quiere decir que el turismo está movido por los patrones del consumo, está movido por las tendencias del consumo y eso significa que hemos de saber adaptarnos bien a los cambios en los modelos, en las formas de consumo. Habrá entre ustedes seguramente comerciantes y saben que su actividad se tiene que adecuar a las formas de consumir la gente. Pues bien, en el ámbito turístico, a escala global, cambian esos patrones, cambian los modelos, cambian las formas de consumir, las formas de consumir. Esto de alguna manera es importante también, adelante Alejandro, es importante saberlo en un ámbito como la Comunitat Valenciana, donde la actividad representa o tiene, podríamos decir, el valor de una actividad estratégica, es decir, una actividad que mueve el resto del sistema económico, que tiene sus efectos directos, indirectos, inducidos, tiene un papel esencial en nuestro entorno. En el año anterior, casi 6 millones de turistas, solamente los extranjeros, sin considerar que somos un lugar que recibe, como ustedes saben bien, una enorme cantidad de turistas del propio país, que se ingresaron más de 5.000 millones de euros por ese concepto del turismo internacional y que el turismo nacional, a pesar de lo castigado que estamos por la crisis, el turismo nacional se incrementó ya levemente en 2013. Ojalá sea el horizonte del repunte, ojalá sea así. Bien, eso significa que hay mercados dentro de la comunidad que son fundamentales para nosotros. Estos redondelitos significan mercados y a medida que son mayores significa que el mercado es el más importante. Los que están abajo son los que perdieron cuota, los que están arriba de la línea son los que han ganado cuota en el último periodo. Este más grande que tienen ustedes aquí es el mercado británico, nuestro principal emisor hacia la Comunidad Valenciana, y hay mercados que tienen ya un papel importante que ahora verán ustedes que tienen también un significado especial por la capacidad de gasto que ejercen y por el nivel de gasto que en definitiva proyectan en los lugares. Pasa a la siguiente. No todos los mercados turísticos son iguales. Yo no sé si esto me he metido demasiado en detalle y no se ve lo suficiente, creo que detallar no se ve, me temo que no se ve. Bueno, pues a los que lo ven, para cada uno de los mercados turísticos que están puestos aquí, el Reino Unido, Alemania, Francia, lo que es el color verde que hay marcado en el gráfico representa el gasto total de los turistas y lo que está marcado en el color morado representa el número de turistas. A medida que la proporción se puede relacionar, ustedes comprenden que hay mercados como el nórdico, donde con menos volumen de personas se gana muchísimo más. Y hay mercados como el del Reino Unido, donde muchas personas y el gasto es proporcionalmente más bajo. ¿Qué significa? No todos los mercados turísticos, lo sabe muy bien el técnico de turismo que me mira aquí, Joan Carles, hay mercados que aunque no tienen tanta importancia en términos globales, es muy importante acercarnos a ellos, muy importante hacer campañas y traerles, porque son los que más gastan. Es una obviedad, pero esa obviedad está refrendada por el dato. Y el dato nos dice dónde y de qué manera algunos mercados, insisto, el tema de nórdicos, que es un mercado que está volviendo a recuperarse, felizmente para nosotros, es un mercado en el que hay que trabajar. Bien, el turismo es una actividad de consumo, se lo acabo de decir, no les machaco más, pero es una actividad en la que influyen muchos factores económicos, el factor económico que nos incide es si tenemos renta o no. ¿Cuándo hacemos turismo? Cuando nuestra renta nos lo permite. Hace una década, les decíamos a los alumnos, ha entrado el ocio y el turismo a formar parte
del gasto cotidiano de las familias. Eso se rompió con la crisis, porque por mucho que forme parte de tu gasto cotidiano, cuando tu renta no te lo permite, te tienes que quitar el viaje o simplemente haces menos viajes o los haces a lugares más baratos y te refugias en lo que puedes, lógicamente, como tantas cosas. Influyen factores culturales, patrones culturales. Por ejemplo, el tema de que seamos más sensibles a determinadas cuestiones, sobre todo el patrimonio cultural, son cuestiones que dependen de los patrones culturales. Influyen factores sociodemográficos. Nos podemos traer personas que se prejubilan o se jubilan y que vienen aquí a vivir y que se van a ubicar en nuestros municipios y van a aportar valor a nuestros municipios. Influyen factores medioambientales, eso lo sabemos perfectamente y más en un municipio como este. Influyen los factores tecnológicos, que son los factores que están cambiando por completo la distribución, la comercialización, la gestión turística. E influyen factores políticos, la estabilidad. Nos hemos beneficiado, sobre todo destinos como Benidorm, de la inestabilidad del norte de África. La primavera árabe tuvo su efecto rebote en los destinos como los nuestros, que son destinos refugios para turistas que dejaron de ir a Egipto, a Túnez o a otros destinos que ustedes saben perfectamente cuáles son. Bien, de todos esos factores, uno de los que más importancia tiene en el momento actual es el factor tecnológico, porque nos ha cambiado, como les decía, todos los modelos de funcionamiento del turismo. Internet, las nuevas tecnologías, el nuevo tipo de turista, el nuevo perfil de turista que se informa, que es capaz de meter comentarios en un establecimiento, que nos hace, en fin, nos han cambiado todos los planteamientos anteriores a esta revolución tecnológica. ¿Pasa? Se habla incluso, supongo como curiosidad, de una nueva generación, millennials. Aparece en un reportaje de Hosteltour, la gente que tiene entre 18 y 30 años, gente que ha nacido ya con Internet, o que se ha metido desde el primer momento de su vida ya, y que conoce las redes, conoce todo el funcionamiento de las tecnologías, se descarga aplicaciones, se mueve por el mundo con aplicaciones y sabe cómo se tiene que hacer una reserva sin utilizar los canales convencionales. Bueno, hay otras cuestiones también que influyen en el turismo actual. Algo que cuando yo explicaba estas cosas, y Alejandro se acuerda, hace ya algunos años hablaba de la sostenibilidad como una necesidad y que en algunos casos me encontraba el efecto rebote en ciertos círculos de que eso era poco menos que un desideratum y demás, la sostenibilidad ya no es que sea importante, es que está metida en los patrones de consumo y esto que ustedes tienen aquí significa que está metida en la turoperación. Un turoperador, el más importante de Europa, TUI. TUI es el turoperador más importante de Europa, tiene la sostenibilidad en las vacaciones como uno de sus planteamientos fundamentales. Se ha interiorizado el tema de la sostenibilidad. Si se preguntan, ¿y esto dónde se ve? Pues que los turoperadores también penalizan a los destinos menos sostenibles. Es decir, se han hecho eco de lo que la demanda piensa o de cómo funciona la demanda y lo incorporan al discurso a la hora de elegir destinos vacacionales. Nuevos problemas también nos han aparecido. Por ejemplo, no hay ninguna frivolidad hablar de cómo influirá el cambio climático en los destinos turísticos. No es una cuestión de hoy para mañana, pero hay que empezar a pensar. Y permítanme en este sentido dos consideraciones. La primera, fuera de todo alarmismo, hay que establecer, hacer más estudios, más reflexiones científicas para saber realmente qué puede ocurrir. No son cosas tan lineales, no es como la película esa de el día después que aparece la ola que viene de golpe, pero sí son temas que hay que pensar en todo esto y hay que saber muy bien cómo actuamos para el futuro. No hay que pasar como si se tratara de algo que no va con nosotros. Bien, en ese contexto, ¿dónde estamos? En las fases por las que ha pasado el modelo turístico español, arrancamos con el veraneo popular del siglo XIX y primeros del XX, vivimos la revolución del turismo de masas de los años 50, la gran revolución, el gran cambio del turismo, el que permitió transformar el litoral, hacerlo a grandes ciudades de ocio, los Benidorm, Torremolinos, etcétera, etcétera. En los años 90 se habló de la reinvención del turismo de sol y de playa, se habló de la necesidad de diversificar el producto, de hacer planteamientos nuevos en calidad, en diferenciación. Fue el primer momento en el que se plantearon estas cosas, estas que aún siguen arrastrando en algunos casos. Pero se inició la década y se inició el siglo con una etapa algo diferente. Fue la etapa del boom, fue la etapa del crecimiento y se aliaron dos factores fundamentales: las grandes inversiones inmobiliarias y las compañías de bajo coste, las low cost, las Ryanair, las EasyJet. Bien, pues de esa alianza de compañías con los procesos inmobiliarios
se produjo uno de los mayores momentos de crecimiento de todo lo que había sido la trayectoria anterior del turismo en las costas españolas. Auge del residencialismo, expansión urbanística y el tema de la renovación de los destinos apareció, pero no era el tema prioritario. Ahora hablaremos de eso. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en una época, en el momento de eso que algunos llaman la posmodernidad, una época marcada por nuevos escenarios en el turismo desde el lado de la demanda. Cada vez hay más destinos competidores. Competimos con más gente, o más gente compite con nosotros. Por ejemplo, para el sol y playa español, en el plano convencional, nuestro principal competidor es Turquía. Así como suena. Pero ha habido destinos que han despegado en los últimos años, se han puesto de moda y son serios competidores. Por ejemplo, Croacia. ¿Es así? Bien. Y además hay nuevas modalidades de consumo turístico. Nuevas modalidades significa que la demanda, que antes se movía por unos patrones muy convencionales, la demanda se ha segmentado y hay nichos, hay digamos, volúmenes de demanda, no muy grandes en algunos casos, pero muy diversos. El panorama de la demanda es extremadamente complejo y eso también puede ser una oportunidad, es una oportunidad a la hora del diseño de productos. Me hablaba hace un momento Joan Carles de un producto que aquí tiene éxito y que es un producto que todavía no se ha hecho, no se ha generalizado en otros lugares. Bien, pues ahí tenemos cosas que hacer. Y en cuanto a los procesos, vivimos momentos en algunos casos complicados. Por ejemplo, la competencia entre la oferta reglada y la oferta no reglada, por ser en esto diplomático, oferta legal y oferta alegal. Alquileres no tributados, alquileres reglados perfectamente. Expectativas de nuevos crecimientos que siguen estando ahí larvadas. Y una renovación de destinos que es un tema postergado, pero que hay que acometer y que hay que poner en marcha rápidamente. Pasa. Y descendemos a lo local. Ya estamos donde teníamos que estar. Se ve mal la foto y además es antigua, pues con toda la intención. El turismo, en realidad, el veraneo en lugares como el que hoy me acoge a mí, el del que ustedes forman parte, fue y es parte de la dedicación económica y de la imagen del territorio desde hace muchos años. Pero hay un modelo turístico tradicional donde el turismo aportaba a las economías domésticas, el turismo era un complemento más que una función principal. Hubo un momento en que se crearon negocios, se generó una mentalidad proclive al desarrollo turístico, se produjeron los primeros emprendimientos económicos en torno al turismo y el cambio fundamental sobreviene, fundamentalmente digo, a partir de los años 80 y 90. A partir de los años 80 y 90, siento que no se vea mejor, pero yo no sabía las condiciones de la proyección. Lo que ustedes tienen aquí es, creo que se sitúan, el río, la desembocadura, y es una manera de ilustrar ese cambio desde los años 80 y 90 del pasado siglo. Lo que tienen coloreado es el núcleo urbano de San Fulgencio, y el conjunto de la Escuera y las urbanizaciones colindantes. Comparen tamaño. Bien, no solo fue eso, fue también, como ustedes saben, el modo en que las funciones económicas tradicionales quedaban postergadas. Estas tierras eran las tierras productivas, eran las tierras que históricamente tenían más valor, pierden ese valor y de golpe, con la nueva función turística residencial, las tierras marginales, como la de la Escuera, como el Molar, pasan a ser los lugares más codiciados porque tienen vistas, porque hay un cambio en los valores también de atribución de plusvalías al territorio. Bien, ese cambio se materializa en muchos factores. Dejamos de vivir de otras funciones y empezamos a vivir de la que ahora nos ocupa. Y se convirtió, de alguna manera, también en nuestra fuente de ingresos más importante. ¿Dónde estamos? Entre las inercias, le llamo entre las inercias y las nuevas orientaciones. Como ustedes saben, las inercias son las cosas que están ahí, que no se mueven y que necesitan, el diccionario de la RAE en una de sus acepciones dice que las inercias son rutinas. Es decir, esas cosas que están ahí y que no se cambian porque, bueno, pues están, ahí se quedan y no se les mueve del sitio. Y las nuevas orientaciones son digamos, la parte del sistema que empieza a cambiar, que empieza a dar señas o ideas de que se pueden hacer las cosas de otra manera y puede haber más valor añadido en el turismo donde nos estamos manejando. Vamos a verlo un poco con detenimiento, si ustedes me permiten. Las inercias que yo considero son las siguientes. Primera, pensar que el crecimiento de la oferta es el único objetivo.
¿A qué me refiero? Tenemos la idea, o tienen la idea, algunos agentes públicos y privados, de que para que el turismo vaya bien hay que estar creciendo siempre. Hay que crecer de manera ilimitada. Se ha demostrado fehacientemente, y créanme que es verdad, que cuando se consigue un óptimo en el número de visitantes, si ese número de visitantes te aporta ingresos suficientes, no necesitas seguir creciendo ilimitadamente, porque a medida que tú creces, tienes unas implicaciones no solo medioambientales, no solo territoriales, no solo de impactos en ese sentido, sino que incluso se satura el lugar y la experiencia turística se deteriora. Les puedo contar casos a escala internacional y, si me permiten, incluso casos de destinos que no son de sol y playa, de Venecia, donde se ha demostrado, y hay datos que lo corroboran, que la función turística tiende a devaluarse a medida que el destino se ha masificado. El verano pasado salieron unas imágenes tremendas de los cruceros espectaculares delante de la fisonomía de la ciudad vieja, de la ciudad de Venecia, y ponía de manifiesto esa contradicción. Son ejemplos para llamar su atención, pero lo que quiero decir es que pensar que el crecimiento de la oferta es un fin en sí mismo es una equivocación, por donde se le mire. Es decir, el modelo clásico de ciclo de vida venía a decir que un destino se renovaba cuando crecía el número de visitantes, y eso está más que tirado por tierra. Es decir, si usted consigue tener un número, vamos a hablar de una manera más sencilla, si yo tengo un negocio, tengo una clientela estable y esa clientela estable gasta lo suficiente y me permite que mi negocio funcione bien, no tengo por qué plantearme convertir mi negocio en una enorme factoría. Bien, pues en materia turística territorial, la idea del crecimiento ilimitado es una idea que conduce irreversiblemente al fracaso. O por lo menos es una idea, yo les suelto la idea, luego ustedes lo discuten o lo discutimos. Siguiente inercia. Bueno, ese crecimiento continuado no es privativo de lugares de ninguna clase, está en todas partes. Esto es Lanzarote. Cuando se abordó el plan de ordenación insular, el PIOT de Lanzarote, se dijo que Lanzarote ya no iba a crecer. No es verdad. Lanzarote ha crecido menos de lo que iba a crecer si se hubiese dejado la cosa como estaba. Pero Lanzarote creció de una manera también fulgurante en algunos de sus lugares, incluso con amenazas de que podía perder la condición de reserva de la biosfera. Es decir, el crecimiento es un problema en algunos casos cuando se desbordan los límites de acogida del territorio. Siguiente. ¿Pasa? Lo más preocupante del crecimiento en algunos lugares del Mediterráneo es que se ha apostado por un modelo que no tiene nada que ver con la forma en que hicimos el desarrollo turístico anterior, el modelo resort. El modelo resort, si ustedes han ido a Punta Cana o han ido a Dominicana en general o han ido al Yucatán, a Quintana Roo, en fin, lo habrán visto funcionar el modelo cerrado, autárquico, autosuficiente, absolutamente convertido en una célula donde los turistas prácticamente pueden pasar sus vacaciones sin salir de allí para nada. Yo digo que esto aquí no encaja con el planteamiento de mezcla que el turismo ha traído y que ha sido una permeabilidad entre turistas y residentes de la que hemos sacado más beneficios que problemas. El modelo resort, sin embargo, se impuso en los momentos de este crecimiento del que les hablaba como el modelo de éxito, el modelo de una actuación integral, cerrada, que tiene dentro todos los ingredientes para la práctica del turismo. Un turista viene desde el lugar de origen, le traen en un avión que es del lugar de origen, le depositan en un lugar cerrado y prácticamente su capacidad de generar gasto o de generar elementos de interacción con el sistema económico, territorial y social en el que se mueve son muy limitados. No digo que no tengan sentido algunos resorts, porque en algunos lugares son necesarios por cuestiones que podíamos también discutir, pero el modelo resort importado y traído a lugares donde ha habido una clara permeabilidad entre el turista y el residente puede generar modelos que territorialmente son complicados de gestionar y que además segregan de una manera taxativa lo que es turístico de lo que no lo es, a veces más allá de lo que sería deseable. Este modelo se ha impuesto o intentó imponerse en el momento del crecimiento porque es un modelo fácil de desarrollar. Me imagino que a todos les suena Marinador, pero Marinador iba a desarrollar, no se llevó a la práctica, el conjunto llamado Mundo Ilusión, que tenía hasta pistas de esquí artificiales. Algunos colegas en la investigación turística hablan de la época de los no lugares. ¿Qué son los no lugares? Los no lugares precisamente es la abstracción del entorno. Ustedes tienen aquí un entorno natural, cultural, que merece la pena ponerlo en valor y disfrutarlo turísticamente también, además de que lo disfruten los locales. Bien, el no lugar es la recreación de lo irreal.
Podrías estar aquí dentro de uno de esos no lugares y no saber si estás aquí o estás en el Yucatán o dónde estás, porque en realidad te están reproduciendo lo que se quiere reproducir, un pueblo español, una estación de invierno o lo que le venga a cada uno a su modo, ¿no? Comparen el proyecto, la extensión del proyecto, que insisto, no se llevó pero está alargado. Comparen lo que mide esa extensión con lo que es el pueblo tradicional. El municipio es todo el conjunto, esta es la cabecera del municipio y esto es un modelo resort. Por eso les digo que es un modelo muy discutible en muchos sentidos. Siguiente. Bueno, la región de Murcia se nos llenó en la época del desbordamiento, cada cartelito era un resort golf, la mayor parte, como ustedes saben, están cerrados por saldo, incluyendo el aeropuerto internacional, que por supuesto nunca se llegó a inaugurar y que era la columna vertebral de ese esquema de resort cerrados. Pasa. Pero es que además nos demostraron con la teoría del resort cerrado que lo que realmente funciona es lo que históricamente funcionó como verdaderos destinos de ocio, de animación. El caso de Benidorm es emblemático. Este es el Benidorm de siempre, el Benidorm junto a su playa de Poniente y playa de Levante. Y este es el PDU que se llevó a término para hacer Terra Mítica y el área colindante. Pasa. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Pues que hasta hace muy bien poco la zona que ha funcionado realmente sigue siendo la históricamente consolidada, el verdadero Benidorm nuclear, Benidorm animado, Benidorm efervescente, y que esta parte de aquí de los campos de golf y de los hoteles de lujo no han acabado de despegar, salvo, ya lo sé, una excepción que no se ve, que es un resort tan aislado que de tan aislado ni siquiera pone que está en Benidorm, pero dejémoslo ahí. Cuando se hacen estructuras cerradas, muchas veces lo que se consigue es separarlos tanto que se olvida que el verdadero parque está aquí y que la animación está ahí, que eso es lo que realmente merece la pena mantener porque es una factoría de ocio. Así es como se ha funcionado. Segunda inercia, los destinos asociados al producto estrella Sol y Playa. Vamos a ver cómo lo digo para que luego no me digan que estoy denostando nada. El Sol y Playa es el producto estrella y el referente de nuestro atractivo turístico, de eso no hay duda, y el que lo dude es porque no sale a la calle. Pero hay una cosa que se nos escapa, o que se escapa en muchos lugares, no digo a todo el mundo, porque hay mucha gente que lo sabe y lo trabaja, ¿verdad? Que es que hay más que Sol y Playa, que al Sol y Playa se le pueden añadir modalidades, se le pueden añadir productos que aprovechando el clima excelente y aprovechando las condiciones que tenemos podemos rentabilizar más y mejor y no ceñirnos a una temporada de 2-3 meses y cerrar por temporada baja y no volver a abrir hasta el año siguiente. Pues bueno, vamos a ver qué podemos rascar. Luego hablaremos de las modalidades. Siguiente. Tercera inercia, la vertiente residencial. Es evidente que ha desarrollado muchísimo y que ha generado puestos de trabajo, luego también vino lo que vino, que ha generado una dinámica tremenda en el sistema, sobre todo en comarcas como la nuestra. Pero no es la única y hay otras modalidades y ustedes apostaron hace tiempo, creo que con buen tino, por la modalidad hotelera que mueve los destinos turísticos y que es la que genera más empleo permanente y es la que tiene más capacidad de impactar en el sistema económico. ¿Por qué empeñarnos en que lo único que nos queda es lo residencial? No estoy diciendo que no tenga sentido mantener ciertas líneas de trabajo donde también somos competitivos, tenemos capacidad de competir, pero no convertir lo residencial en la única modalidad por la que apostar en materia alojativa y que esa vertiente residencial se haga con más valor añadido, no construir simplemente casas baratas bajo el sol. Hay más opciones, más inercias. Bien, pasa 4. Hay un problema latente en el modelo turístico, que es la descoordinación. Y la descoordinación significa dos tipos de descoordinación. Uno, la descoordinación entre las administraciones. La descoordinación que padecemos muchas veces entre un gobierno central, un gobierno autonómico y un gobierno local. Lo que pasa aquí tiene que tamizarse por distintos niveles, pero los problemas se perciben aquí, a escala local. Es el ayuntamiento el que dirime un problema, aunque sea competencialmente de otro nivel. A la hora de la verdad, un turista que viene a Guardamar percibe los problemas o la satisfacción a escala Guardamar. Y si yo tengo un problema con una travesía de una carretera nacional, no le puedo hacer entender al turista que una travesía de una nacional depende del Ministerio de Fomento, porque lo percibe aquí, lo ve en Guardamar. El problema de la descoordinación a veces puede ser más grave de lo que parece, porque lo que está haciéndose en un lugar no acaba de ser correspondido en la escala mayor, en la escala autonómica, o no acaba de ser entendido en la escala estatal y hay falta de apoyos para hacer determinadas cosas que son básicas para el éxito turístico. Y segundo problema de la descoordinación, el problema de que por una parte van los privados y por otra lo público. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cada uno va por donde puede, hace su guerra como puede y que nos falla lo más básico, que es que cuando trabajamos de consumo
públicos y privados, las cosas funcionan mejor, demostrado. O sea, más que demostrado. Esto no es una opinión, esto es un hecho. Es decir, la coordinación público-privada se convierte en una de las claves para el funcionamiento de un sistema turístico o de lo que sea, industrial o de lo que sea. Bien, simplemente por aquello de traer a la colación, ya sé que por allá no se ve, es que decirles, si no lo ven, que el turismo es transversal y que la política turística no solo afecta a la regulación de establecimientos de restauración, a hoteles o a camping o a lo que sea, sino que también afecta a cuestiones de planificación territorial, urbanística, de gestión de recursos culturales, de gestión ambiental, y que esa transversalidad exige aún más que en otras actividades, la necesaria coordinación entre los departamentos de una misma administración y los niveles de las distintas administraciones. Siguiente. Bueno, simplemente reafirmar lo que ya es obvio y conocido por ustedes. El tema de las competencias cruzadas en muchas ocasiones se ha convertido en el verdadero problema para el éxito de un proyecto turístico. Podría poner muchos ejemplos y he prometido ser breve y no me quiero explayar. Prefiero que luego en el coloquio ustedes me saquen los temas que les parezcan más relevantes y me perdonen por el apresuramiento, porque no tengo ganas de hacerles padecer esperando la cena. La coordinación público-privada hay maneras de resolverla y hay experiencias de notable éxito para resolver esa descoordinación público-privada. Me apresuro ya a decirles que el modelo que conocen muy bien, aquí también nuestro técnico de turismo, el modelo Barcelona, que se ha llevado a muchos otros lugares, por ejemplo en Benidorm se creó como fundación público-privada, Fundación Turismo de Benidorm, con públicos y privados, pero con privados que ponen dinero también para la promoción y para los aspectos relativos a la imagen y a la marca del destino. No me limito a ir como agente privado a un consejo consultor a quejarme y a decir lo que me gustaría que se hiciera y que lo público me lo haga. Es decir, yo tengo que participar y empeñarme. Y hay unos niveles de exigencia, unos niveles que se tienen que hacer de corresponsabilidad entre los distintos agentes que trabajan en un lugar turístico. Si no, no funciona nada. Y repito, lo de Barcelona nos dio una lección hace muchos años. Consiguieron convertir Barcelona en un destino muy bien gestionado porque el consorcio de Barcelona, Barcelona Turisme, integró Cámara de Comercio, integró Diputación, integró al Ayuntamiento, por supuesto, e integró a las grandes entidades privadas, a las grandes corporaciones que estaban detrás del turismo de Barcelona. Siguiente. Y 5. No les canso con inercias. Que las iniciativas innovadoras son excepción, que a veces te encuentras empresarios que van muy por delante de lo que uno les pueda contar y que te están diciendo cosas que dices, realmente tú has descubierto algo que vas a años luz del resto. El problema es que la innovación a veces no irradia al resto del sistema, que uno innova en algo y que lo único que se hace a veces es copiarle si es que se le puede copiar, pero que no genera el efecto inductor que de verdad debería de tener y que posiblemente con una buena estructura de gestión se podría dar un paso más para que esa innovación afecte al resto del sistema. En pocas palabras, la innovación, que es realmente una de las claves de la competitividad, esa innovación no siempre está presente y, como digo, a veces te asombras de ver que haya experiencias de innovación contracorriente, porque te encuentras gente que está haciendo cosas que te tienes que descubrir y que dices, ¿cómo es posible que a pesar del contexto seas capaz de llevar a término tal acción o tal cosa? Bien, dichas, bueno, es simplemente reafirmarles también que en las fases del turismo, para reafirmar lo de la innovación, la primera fase del desarrollo turístico se dice que se basa en los factores. Aprovechamos el clima y el mar y no nos complicamos más. La segunda fase se conoce como la fase de inversión, en la cual se mete dinero, se meten capitales, las empresas comienzan una etapa de desarrollo y hay una tercera fase, el modelo que establece Victor Gune, en la cual evidentemente lo que diferencia, lo que da el verdadero valor a un destino turístico es la innovación, la capacidad de innovar. ¿Cómo me puedo diferenciar de Turquía? ¿Cómo me puedo diferenciar de Croacia? Pues mire usted, hay un know-how, hay una forma de hacer, hay un estilo, hay una profesionalidad que arrastra desde hace muchísimos años. Y el señor que ha venido aquí, el chef que ha venido aquí, pues es un ejemplo de esto, ¿no? De ese saber hacer, de todas esas cosas que están detrás, que no se improvisan, de esas cosas que no surgen de la nada. Bien, volviendo entonces a esa necesidad de enfatizar lo de la innovación y de que no se quede en experiencia aislada. Pasa, Alejandro. ¿Por dónde van las nuevas orientaciones? Pues vamos a ver, yo les dejo caer alguna. Esas nuevas orientaciones, evidentemente ni pretendo agotar ni decir estas son y aquí no cabe más, o con esto cerramos tema. Las nuevas orientaciones van encaminadas por los sitios que les voy a comentar. La primera, renovar las áreas saturadas y consolidadas del turismo.
¿Qué quiere decir esto? Que lo que ya tenemos compactado en materia turística desde hace 30, 40, 50 años necesita un proceso de renovación. Y esa renovación se ha acometido muy puntualmente, pero cuando se acomete es exitosa y da trabajo. Y por cierto, también da trabajo al sector de la construcción. La renovación de áreas consiste en trabajar sobre lugares muy densos, muy compactados. Esta imagen es bastante elocuente, lugares que por su propia definición tienen muy pocas posibilidades de hacer algo nuevo si no es esponjando lo que ya existe o utilizando los lugares que ya están consolidados para renovar y hacer cosas distintas. Bien, es una línea de trabajo, una de las líneas de trabajo más interesantes que hay en las áreas turísticas consolidadas. Siguiente. Bien, aquí les pongo que qué ocurre con los destinos del turismo de masas. ¿Por qué saco esto y por qué le pongo ese título? Porque a veces cuando hablamos de los discursos turísticos nos vamos a enfatizar los turismos alternativos. ¡Qué maravilla los turismos alternativos! Y nos ponemos la venda y no queremos ver que hay una realidad compactada y consolidada, que es además la que más aporta, por cierto, en empleo y renta, que estéticamente pues es lo que es el fruto de unas etapas ya conocidas y que hay que renovar en muchos casos, que hay que entrar y llevar a cabo en ellas procesos de renovación integral. Pasa. Bien, en algunos casos se ponen como ejemplo, busco algunas que son muy llamativas, ¿no? Ejemplos de la compactación absoluta, de la densidad muy extrema. Bien, ¿cómo se ha cometido la renovación de áreas? Pasa. Canarias y esta Costa del Sol. Esta es de la parte de Mijas. Bien, insisto en que les trato de poner aquellas que llaman la atención para que vean dónde está el problema. Renovar áreas. ¿Qué significa renovar áreas? Significa... Hay dos opciones normalmente. Renovar áreas para algunos es lo que podríamos llamar maquillaje, que significa mejorar un poco la imagen del lugar, 4 pinceladas por aquí y por allá, que es lo que se llama un maquillaje. Un lifting, dicen algunos. Y renovar en el sentido profundo es reinventar el lugar, es actuar en profundidad, es un cambio radical del lugar turístico para que siga siendo competitivo. Si tengo 50 años ya de trayectoria, pues tendremos que hacer cosas para que esto siga siendo un lugar atractivo. Pasa un momento. La renovación tiene dos pilares. La renovación llevada a cabo por los actores privados, el que tiene un hotel con 50 años renueva el hotel, y la renovación de la estructura urbana, lo público. Un ejemplo palpable, Benidorm. Los hoteles se han renovado de manera, en algunos casos, sorprendente en cuanto a estándares de calidad, se han certificado con normas no solo de calidad, sino también con temas ambientales, pero la pata de rehabilitación de la estructura urbana no está al compás. La Avenida del Mediterráneo, por ejemplo, pide a gritos una renovación de mobiliario urbano, de escenografía urbana, que data de los años del desarrollo de don Pedro Zaragoza y que prácticamente no se ha tocado para nada, lo que es la parte pública. Bueno, pues ahí hay un ejemplo de la descompensación. Un proceso de renovación implica que no solo le arreglas tu hotel, sino que se tiene que arreglar el exterior, el ajardinamiento, las aceras, etcétera, etcétera. ¿Da resultado? Miren ustedes, la verdad es que donde se han... Pasa la siguiente, para no perder tiempo. Se han acometido varias experiencias y los resultados, la verdad es que dentro de lo que cabe, pueden considerarse relativamente satisfactorios. Donde no ha funcionado, por ejemplo en Playa de Palma, es por problemas de entendimiento del consorcio y problemas que en el fondo son problemas políticos. ¿Quién gobierna a quién? ¿Quién está detrás? ¿Quién está aquí? ¿Quién está allá? Y a la hora de ponerse de acuerdo. Pero estas son las tres experiencias de renovación que se han acometido y que están dando resultados, como digo, desiguales. Pasa. Esta es la zona de Playa de Palma que se ha acometido la renovación y que no ha acabado de dar los resultados esperados porque, ya digo, hay un conflicto también en cuestión de competencias. Vamos a dejarlo ahí. Pasamos. Canarias, por ejemplo, afrontó el tema de renovación de áreas y le ha funcionado relativamente bien. Puerto de la Cruz, por ejemplo, lugares donde se han acometido operaciones de renovación para reimpulsar el desarrollo turístico. No quiero decir que sean perfectas ni que las cosas tienen una parte evidentemente con luces y otra parte con sombras. Depende del lugar y depende de cómo queramos valorarlo. Pero, por ejemplo, el momento en que se reguló el crecimiento de la oferta en el territorio fue un hecho novedoso. Regular la oferta, es decir, regular el crecimiento, tratar de poner pautas para el crecimiento de la oferta o tratar de fijar estándares para las nuevas plazas turísticas. Decir que un hotel que se crea de nueva planta exige disponer de 60 metros cuadrados de suelo libre, de parcela, por cada plaza turística que vas a crear nueva, garantizándote que el lugar no va a estar amazacotado, no va a ser un lugar excesivamente denso. Pues,
Bien, las directrices de ordenación turística hablaron de áreas en riesgo de entrar en declive, hablaron de áreas saturadas, conceptos que a mí me parece interesante traer a ciertos lugares, no digo que sea aquí precisamente, eso lo dirán ustedes, pero hay que traer a colación la posibilidad de determinar en qué medida un lugar está saturado turísticamente, se debe activar un proceso de renovación y de qué manera se pueden controlar algunos procesos. Pasa. Una segunda orientación que parece interesante. Nuevos patrones de consumo permiten y nos dan nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, lo que antes decíamos, nuevos productos turísticos que se pueden lanzar siempre bajo el referente de las condiciones climáticas y de la accesibilidad que tenemos. Pasa. Hay una amplia gama de productos de ocio y de recreación y no voy a empezar a ponerme con detalles, pero sí que les quiero decir en este sentido que en los destinos turísticos en general están conviviendo dos orientaciones de mercado. La primera, una orientación de mercado que significa mantener la cuota en flujos generalistas de sol y playa. Es decir, esto viene a ser simplemente mantener la cuota en el sol y playa convencional. No podemos renunciar a algo que está ahí y que es una cuota importante porque mueve negocios y mueve actividades. Pero a la vez se van creando productos específicos para unos mercados llamados de nicho, para unos mercados que cada vez son más importantes, sobre todo desde el punto de vista del gasto que generan. Algunos de ellos los conocemos y algunos han sido explorados más o menos en determinados lugares para ver si pueden ser también productos que generen esa diversificación necesaria en destinos que sigan teniendo como referente el sol y la playa. Pasa. Les pongo uno que llamará su atención seguramente por la proximidad y que no se le ha dado la importancia que se le tiene que dar. Observación de aves en un parque natural del cual Guardamar tiene parte en ese parque natural. Observación de aves, se conoce en el lugar, ¿verdad? Bien, lo que se ve al fondo es la colina de Ciudad Quesada y está tomada desde el lado de la mata hacia la parte del raso. Bien, un producto que forma parte de lo que les acabo de decir, productos de poca entidad en el sentido cuantitativo, pero enorme interés porque son desestacionalizadores, aportan renta, son gente respetuosa con el entorno, vienen en momentos clave en los cuales no están los lugares turísticos funcionando generalmente y tienen capacidad de generar una nueva forma de entender un producto turístico complementario, no digo alternativo, complementario del producto referencial de sol y de playa. Tercera cuestión. Tercera vía, gobernanza. Cada día se habla más, lo habrán oído el término de gobernanza. Redes, liderazgo, cooperación. Es la respuesta a esa descoordinación de la que antes les hablaba. ¿De qué manera la gobernanza y la cooperación puede ser el marco para una nueva etapa? Me voy a un ejemplo concreto y tratamos de verlo mejor. Somos parte de una comarca, ¿o no? Somos parte de una comarca, estamos dentro de un territorio que no se ciña a los límites administrativos donde está Guardamar y su municipio. Estamos en vecindad con otros municipios y estamos en colindancia con una serie de recursos que los tenemos en los alrededores y que necesitan cooperación para ponerlos en funcionamiento y sacar de ellos el mejor rendimiento. ¿Qué requeriría esto? Lógicamente requeriría las bases de un plan de ámbito comarcal que, por cierto, en el plano territorial se quedaron en un plan de acción que era simplemente un plan de infraestructuras y que no pasó de ahí, y que realmente se podría activar un proceso mucho más amplio en el cual, con participación social, con un debate necesario, un debate ciudadano necesario, se podía pensar en establecer una mayor cooperación entre los municipios que conforman esta realidad comarcal. Les pongo tres casos concretos. Si diseñamos rutas turísticas, apenas que nos demos cuenta saldremos del municipio en el que estamos y hacemos una ruta. Si somos capaces de aprovechar recursos de otros municipios que están cerca, por ejemplo Orihuela, destino patrimonial, para un turismo de sol y playa que tengo aquí, no me cuesta tanto hacer entender que esto puede ser perfectamente una forma de diversificar utilizando recursos que están en otro municipio. O llegar incluso a temas como el que acabo de ponerles de observación de aves, que no requiere solamente gente que va a venir a visitar una única laguna, hacen un circuito. Y por si no lo sabían, en ese circuito, para mucha gente, un lugar emblemático, muy poco conocido en la comarca, por desgracia, digo por desgracia porque no se le da la protección que merece, es Escalona, la sierra de Escalona que está aquí. Una sierra que está aquí al sur, que comparten el Pilar, Orihuela y San Miguel, y que tiene una de las mayores riquezas en tema de aves
que se puedan imaginar, además documentado con estudios rigurosos y con mucha, en fin, con capacidad de generar productos de tema de naturaleza y, como digo, de observación de aves. Pero ¿eso qué requeriría? Requeriría entendimiento en el plano comarcal también, requeriría corredores ecológicos, requeriría trazar rutas que desde el propio río, por ejemplo, no sería difícil comunicar a través de vías pecuarias, comunicar los lugares donde están los reservorios de naturaleza de la comarca. En fin, una apuesta en definitiva por un ámbito de trabajo que no solo es el propio municipio, que es los municipios que tengo al lado con los cuales comparto y que no hago la guerra a mi aire, sino que puedo colaborar, cooperar con otros municipios para tratar de sacar rendimiento de estas cosas, ¿no? Y por supuesto en todos los sentidos, desde el punto de vista del aporte de beneficios a otras entidades, de lo que es la corresponsabilidad dentro de un territorio más o menos amplio, etcétera. Podemos darle también a esto la vuelta, si ustedes quieren, voy pasando rápido, pero la idea es que yo creo que hay que hacer también esta labor, y esta labor exige una planificación, exige un conocimiento de los recursos potenciales y de lo que se puede trabajar con ellos. Siguiente, por favor. Bien, un caso que puede ser, me dirán, no me puedes comparar una isla con una comarca. Ya lo sé, son ámbitos distintos, empezando porque una isla la gobierna un consejo insular, que es una entidad de gobierno y que por tanto puede hacer su propio plan de ordenación insular. Pero fíjense, nosotros podemos desarrollar planificación territorial de escala comarcal, de escala intermedia, para esto que les estoy contando. La idea del plan territorial insular, en este caso, me parece muy interesante porque fue fruto de una participación social y del consenso a la hora de establecer unas medidas de contención del crecimiento y de saber cómo quieren ser. ¿Qué quieren hacer de su propia isla, en este caso una isla, pero qué quieren hacer con su modelo turístico? Hay ejemplos justamente a la inversa, es decir, que no siempre son ejemplos que contienen. Hay ejemplos como este, las directrices y plan del litoral de la región de Murcia, que fueron la apuesta por el crecimiento desmedido. Un aeropuerto internacional, como antes les comentaba, asociado a la idea de los resorts, y una autopista de peaje donde se pueden poner tranquilamente a tomar el sol porque no pasará nadie seguramente a lo largo de la jornada. La voluntad era desarrollar turísticamente una costa virgen haciendo modelos de resort y no establecer ninguna pauta en el crecimiento. Como ven, dos modelos totalmente diferentes basados en la planificación territorial y con planteamientos, como digo, disimétricos totalmente. Cuarta vía de trabajo. Es un tema fundamental, vuelvo al anterior, la imagen del lugar, la imagen del destino, la marca del destino y esa gestión público-privada del destino. Aquí se hace promoción y me consta que se hace bien. El destino tiene una marca y esa marca tiene unas connotaciones, no solo en la reputación online de la marca, que es cada vez más importante, por cierto, que se asocia a la marca, sino que esa marca proyecte algo, diga algo. La marca Guardamar se asocia con una serie de elementos, con una serie de atributos, y eso es un trabajo que exige un esfuerzo continuo, que exige sobre todo esa colaboración público-privada. Del mismo modo que ha cambiado la imagen de España en el exterior, permítanme el salto para comparar imágenes de marca, la imagen de los años anteriores era exclusivamente la imagen del sol, ha permanecido en la marca España la imagen mironiana del sol, está ahí, pero fíjense ustedes cómo se ha enriquecido de manera notable la imagen y la proyección de esa imagen, de la marca, y ha transmitido valores que van asociados a otros componentes más acordes con lo que el turismo actual está de alguna manera demandando. ¿A dónde quiero llegar? Con la anterior. Pues con la anterior yo me permito sugerir clara y abiertamente que una estructura de creación de una entidad público-privada para gestionar la marca y gestionar la promoción tiene muy buenos resultados. Donde se ha creado está funcionando bastante bien y tiene muy buenas posibilidades de articular el esfuerzo de empresarios y de gestores públicos para salir adelante. Y por último, el nuevo modelo de accesibilidad en nuestro entorno concreto propulsa nuevas orientaciones. ¿Qué quiere decir esto? Hemos visto cómo en pocos años nos han acercado a Madrid con un AVE en poco más de 2 horas. Hemos visto cómo se ha creado una red de comunicaciones que nos permite redefinir también el sentido del producto turístico en localidades como las que hoy estamos aquí y me acogen a mí. ¿A qué me refiero con esto? Que podemos diseñar productos pensando en que tenemos mercados, tanto nacionales como internacionales, muy accesibles en tiempo y en distancia. Y esto nos cambia planteamientos. El hecho de que Madrid esté más accesible
con los desplazamientos que permite el AVE, o el hecho de que las compañías de bajo coste en el aeropuerto nos permitan la comunicación que nos permiten con lugares emisores, nos permite también redefinir productos y ofertar una gama de posibilidades que antes era impensable. El hecho de que una persona pueda coger un vuelo desde una ciudad británica o de una ciudad alemana y plantarse aquí con la facilidad y el coste al que lo hace, nos permite también hacer a nosotros un esfuerzo a la hora de redefinir productos. Ahí hay una oportunidad. Si me apuran, haciendo un análisis de destinos turísticos de sol y costa del Mediterráneo, una de las claves argumentales que nos dan una posición de privilegio no solo a este municipio, sino a la Costa Blanca en general, es la combinación que tenemos entre clima y accesibilidad. Les invito a meditarlo aunque sea solo un minuto. Lugares con mejor clima que el nuestro todavía los hay, más al sur, pero peor comunicados. Y lugares mejor comunicados los hay, pero con un clima que ya no es el mismo que el nuestro. Tenemos el óptimo, digamos, en esa relación entre clima y accesibilidad. Y además con un valor añadido que es la tradición que tenemos, ya llevamos muchos años de prestación de servicios turísticos, para hablarles de manera muy clara, de profesionalidad y una relación calidad-precio que si la ponemos, y esto se lo digo con base en estudios que hemos podido ir realizando, es una de las relaciones calidad-precio más adecuadas que se encuentran a lo largo del eje del Mediterráneo. Bien, acabando. ¿Cómo orientarnos y demás? Pues bueno, yo no sé, no me voy a dedicar a decir esto es lo que hay que hacer, simplemente se me ocurren algunas cosas y las digo rápidamente. Primera, que los agentes que están interactuando en un municipio se pongan de acuerdo en qué tipo de turismo pretenden. Primera cosa, obvia, ya lo sé, pero esto normalmente no me lo encuentro. Cada uno tiene la visión muy distinta de las cosas y a la hora de ponernos a trabajar, si no estamos de acuerdo en cuáles son los mercados, cuál es el modelo al que aspiramos, malamente. Segundo, los objetivos tienen que responder a un amplio consenso. Si estamos trabajando y estamos diciendo públicos y privados, vamos a tratar de entenderlos, pero no somos capaces de consensuar unos objetivos muy básicos, no vamos a ningún lado. Tercero, programas realizables. A veces se hacen planes y programas con multitud de medidas, tantas medidas que es imposible llevarlas a la práctica. Menos medidas, más concretas y más consensuadas, para que cuando acabe además el tiempo de una legislatura política haya capacidad de mantener algunos proyectos que merezcan la pena seguir trabajando en ellos, que no se queden frustrados en el tiempo cuando hay un cambio, una convulsión del tipo que sea. Es decir, hay un mínimo de proyectos, y se lo digo desde aquello de los planes que se han hecho muchas veces como un arsenal de medidas de las cuales cuando te pones a trabajar te das cuenta de que realmente con muy pocas medidas, muy concretas y bien consensuadas, puedes trabajar muchos años y conseguir buenos resultados. Por supuesto, la sostenibilidad en la creación de ofertas, el diseño de productos que encajen en el mercado, eso son cosas que están ahí, que no hace falta insistir para nada. Es decir, yo no me puedo obstinar en algo que no tenga capacidad de penetración en mercados y sin embargo tengo claro que hay productos que encajan en las nuevas tendencias de demanda. Rentabilizar las acciones de promoción conjunta es un tema clave, sobre todo cuando ves que hay empresas haciendo la guerra por su cuenta, porque a veces se sienten desamparados también y dicen, bueno, yo tendré que hacer algo, no voy a estar esperando que me lo resuelvan. Si hay un ente de promoción conjunta, posiblemente estamos avanzando sustancialmente a la hora de definir nuevos escenarios. Y esto del fomento de las estructuras receptivas de ámbito local viene a decir básicamente controlar desde dentro todo lo que podamos, que no nos lo controlen los procesos de venta de un producto, que no nos tengan que vender a nosotros desde otro lugar, sino que seamos nosotros apoyándonos en las redes y en las tecnologías quienes seamos capaces de vender nuestro propio producto hasta donde podamos. Ya sé que esto es difícil, pero de alguna manera se ha demostrado que las estructuras receptivas, si tú le incorporas en las páginas web capacidad de reservar, capacidad de interactuar con el cliente, tienen muchas más ventajas. Bien, finalmente, y como reflexión para cerrar un poco estas 4 ideas que les he lanzado apresuradamente. Mi primera reflexión es una pregunta. ¿Hemos entendido suficientemente la rentabilidad social del turismo? ¿O nos llenamos a veces la boca diciendo turismo, somos destinos, somos municipios turísticos, pero realmente las acciones no se encaminan a hacer lo que se supone que ha de hacer un municipio turístico? La segunda es, si pensamos que el turismo puede ser una actividad innovadora, o nos tenemos que conformar con que sea una actividad de cierre estacional, de temporada, y queremos que siga siendo eso, y nada más que eso. Y que haya 2 o 3 empresas que lo hacen bien y que son capaces de mantenerse a pesar del contexto.
Las urgencias económicas de la crisis, ¿a qué me refiero? Pues que la crisis nos deja una estela que todos conocemos y sería peligroso que en nombre de las urgencias económicas que derivan de la crisis fuéramos capaces de justificar cualquier proyecto, que es un riesgo que se nos puede presentar en los próximos años. No todo es bueno, hay que analizarlo, hay que analizar los costes y los beneficios, y las urgencias de la crisis nos pueden llevar a tomar decisiones apresuradas. Hay proyectos larvados que están ahí y que no nos han gustado en su momento, y que lo que no podemos hacer es que en nombre de una rápida creación, supuestamente digo, de riqueza, seamos capaces de darle la bienvenida a cualquier cosa. ¿Somos capaces de resolver los problemas de los destinos con estos nuevos planteamientos? ¿Hasta qué punto? Pues bueno, hay cosas que evidentemente se nos escapan, se nos sigue escapando. Les he hablado antes del paradigma de la renovación. Y no quiero que piensen que eso significa que me creo firmemente que eso resuelve los problemas. Son ideas para trabajar y esas ideas hay que materializarlas y hay que ver cómo se ponen en la práctica. Bueno, yo creo que lo puedo dejar aquí y ahora ya, después de la cena, debatimos y comentamos lo que ustedes quieran. Perdónenme por el apresuramiento.